rueda de prensa, que es la primera que damos desde el Grupo Izquierda Unida desde la constitución de la corporación, y ya pues será habitual, ¿no? El motivo pues es, como os decíamos en la convocatoria, el comentar los temas que se van a tratar en el pleno de mañana, y luego pues para que hagáis las preguntas que creáis oportunas sobre el pleno o sobre otras cuestiones que afectan al ayuntamiento, a la vida municipal. Bueno, es un pleno donde los asuntos son bastante de trámite, o sea, en general son dar cuenta de acuerdos que ya ha tomado la Junta de Gobierno, y que por tanto simplemente es para que el pleno los conozca, como por ejemplo el acuerdo de colaboración del ayuntamiento con la patronal de empresas de la construcción, que siempre es una cuestión positiva, porque es verdad que la vida municipal está muy conectada con el urbanismo y con la construcción en su término municipal. También dar cuenta de ese acuerdo que ya se tomó para solicitar que el ayuntamiento de Segovia pueda ser su sede olímpica. Es una cosa que tuvo su controversia, pero que yo creo que todos estamos de acuerdo que hay que aprovechar esas oportunidades, y lo que esperamos es que eso se concrete de verdad en poder ser partícipes de esos Juegos Olímpicos, que supondría que se los concedieran a Madrid, o sea que todos lo deseamos también. Por otra parte, conectado con esto, pues se acordó la creación de un Consejo Asesor de Deportes de Segovia 2020, que lo que trata es pues, que una serie de profesionales del deporte, de gente con experiencia y con categoría deportiva, pues asesoren al ayuntamiento sobre las posibilidades y las ideas que pueda haber para ofrecer a la sede madrileña, para traer aquí algunos de los deportes, pues, que podrían ser el triatlón, podría ser la hípica, podría ser, en fin, una serie de tiro con arco, etcétera, que sería muy interesante. Pero bueno, que seguramente a partir de las reuniones de este Consejo Asesor pues surjan ideas y propuestas que podamos llevar adelante. Luego yo destacaría, vamos, más que nada por comentar, se ha aprobado la liquidación del servicio de aparcamiento vigilado, de la hora, ¿no? Entonces, esto quería hablar de ello porque en nuestra moción que presentamos luego, que consiste en restringir el tráfico por el recinto histórico, pues una de las cosas que hay que tener muy en cuenta es que tenemos una ordenanza de la hora que está en vigor hasta el año que viene, creo. Habría que renovarla, y yo creo que hay que tener en cuenta que las restricciones pues seguramente deberán afectar a este servicio de la hora, y por lo tanto habrá que prever ya que dentro de esta zona pues eso desaparezca, ¿no? Vamos a ver las propuestas que hacen los servicios técnicos, pero en principio pues no tiene sentido, claro, que haya una restricción y que se mantenga el servicio, o en cualquier caso habría que poner unos horarios muy especiales, en fin. Es un tema que tenemos que considerar. Luego viene un dictamen de la Comisión de Urbanismo que se refiere a las alegaciones a la propuesta de aprobación del documento de adaptación del Plan General. Sabéis que con motivo de la elaboración del Plan General, que no se aprobó completamente, pues sigue en vigor unas suspensiones de licencias de obras en ciertas partes de la ciudad que afectan a las áreas históricas, que indudablemente pues, complican la actividad. Es verdad que esta elaboración del Plan General ha sido muy complicada y muy poco satisfactoria, yo creo, y aún nos queda pues, resolver el tema concreto ya de las áreas históricas, de la ordenación de las áreas históricas, con la que en muchos aspectos no estamos de acuerdo, y uno de los puntos de acuerdo con el alcalde fue que se revisarían y se aceptarían, vamos, esperamos que se acepten propuestas nuestras que no están incluidas y que beneficiarían mucho, a nuestro juicio, el desarrollo urbanístico de esas áreas. Asimismo, viene la aprobación de la ordenanza municipal para la aplicación de la inspección técnica de edificación en Segovia, que es obligatoria y que
bueno, pues va a tener, yo creo, bastante repercusión, porque claro, hay muchísimos edificios que son antiguos y que están dentro de esta ordenanza y como digo, tendrá bastante trascendencia su aplicación. Hay un dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Patrimonio relativo al expediente de reconocimiento extrajudicial de crédito por contratación de suministro eléctrico con destino a servicios de dependencia municipal. ¿Esto qué quiere decir? Pues que no está bien regulado el pago de estos servicios eléctricos y se tiene que hacer de forma extrajudicial, cosa que no tiene ningún sentido. O sea, hay que de una vez hacer el contrato con las distribuidoras eléctricas para que se pague normalmente y no haya que recurrir a este trámite, que bueno, no es que tenga mayor importancia, pero siempre complica y no tiene ningún sentido. Y pasando a las mociones, pues tenemos una moción del Grupo Municipal Socialista que solicita a la Junta de Castilla y León que el aparcamiento del Hospital General, que ya ha anunciado la Junta que quiere adjudicarlo a una empresa privada y que sería de pago, pues lo que se pide a la Junta es que sea gratuito, que continúe siendo gratuito. Nosotros a este respecto pensamos que no es tanto la gratuidad del servicio en el hospital lo que hay que pedir, sino más bien que se regule todo el aparcamiento en ese área. Es decir, nosotros creemos que desde luego hay que potenciar el transporte público, que ya tienen muchas ventajas los trabajadores que pueden acceder en transporte público gratuito, pero habría que convencer, yo creo, hacer un poco de pedagogía al respecto para que los trabajadores no vayan en su coche particular, sino que acudan en transporte público, que es una cosa fundamental, porque son muchísimos los trabajadores que van todavía en vehículo particular. Pero siempre habrá casos por los horarios, etcétera, indudablemente que tengan que usarlo, y eso pues hay que regularlo. Hay que tener en cuenta que puede ser los alrededores del hospital, no digo concretamente dentro del hospital, pero puede ser un área muy adecuada para construir unos aparcamientos disuasorios de los que hemos hablado todos los grupos, pero que no acaban de concretarse, ¿no? Es decir, aparcamientos para gente de la provincia que tiene que venir bien a trabajar o a resolver cuestiones en la ciudad y que podrían dejar el coche por esas zonas y luego trasladarse bien a pie o bien en transporte público al centro de la ciudad. Es decir, hay la posibilidad de construir otros aparcamientos privados, porque ya hubo ofertas, hay terrenos que son particulares y desde hace mucho tiempo hubo propuestas para construir aparcamientos privados en esa zona que también habría que considerar. O sea, nosotros creemos que lo importante es contemplar el problema en su conjunto. Pero mientras no esté hecho esto, pues efectivamente nosotros apoyamos la moción del Partido Socialista en el sentido de que la Junta mantenga la gratuidad de ese aparcamiento. Nosotros presentamos una moción, sigo el orden del día, no es que nos queramos poner por delante del Partido Popular, pero presentamos una moción en la que, como os decía antes, creemos que no se puede demorar más el ir estudiando, concretando soluciones para restringir el tráfico en el recinto histórico. Creemos que el racionalizar el uso del vehículo privado es una cosa fundamental si queremos que la ciudad sea habitable, si queremos que nuestro patrimonio se conserve, si queremos que por un principio de sostenibilidad y de economía pues se vaya disminuyendo el uso sobre todo el uso irracional que se hace de los vehículos privados y se vaya potenciando el transporte público. Como decía, pues habrá que tener en cuenta muchos factores, empezando por la vigencia de la hora dentro del recinto histórico, por el problema de los horarios del transporte público, que seguramente habría que ampliar porque a nuestro juicio son muy cortos, sobre todo a última hora, para que la gente pueda volver del recinto histórico a sus barrios. Habría que tener en cuenta, como ya he dicho, los aparcamientos privados que ya existen, o sea, las 50 y tantas plazas de la calle Colón, las 500 plazas que presumiblemente van a entrar en vigor en otoño, antes del invierno, en las oblatas. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Nosotros, en principio, nos opusimos en las oblatas a que el aparcamiento fuera de rotación, es decir, al abierto a todo el mundo y pagando el tiempo que se esté.
pensábamos que era mucho más útil que fuera únicamente para residentes en el casco, incluidos los hoteles y los servicios que hay dentro del casco, ¿no? Pero bueno, los otros grupos no quisieron hacerlo así y tenemos que contar con infinitas plazas de gente que no solo los residentes del hotel, sino otra gente ajena que va a venir a aparcar a ese lugar y que por lo tanto habrá que tener en cuenta para el control que se haga de acceso al recinto, porque sería muy fácil controlar las 3 entradas del recinto histórico si solo se dejase pasar a residentes, pero claro, hay el tema de los servicios que tienen que entrar en determinados horarios, o en cualquier horario si son servicios de urgencia, ¿no? Y luego el tema de eso, que ahora no solo son residentes, sino que va a haber gente que venga a esos aparcamientos y que hay que controlar que realmente vengan a esos aparcamientos y no a ocupar plazas que deben estar destinadas solo a residentes en el casco histórico. Entonces lo que pedimos es que se haga un estudio de todos los problemas y las posibles soluciones para esta restricción, esta racionalización del tráfico en el recinto histórico y que una vez analizadas por la corporación se debatan con los colectivos sociales, económicos, etcétera, que se van a ver afectados por ella y ya se llegue a una aplicación definitiva, ¿no? Y luego tenemos una serie de mociones del Partido Popular, pues que, por ejemplo, hay una sobre la oficina de 2016 que desaparece, como se sabe, porque ya no hay posibilidad de que seamos capital europea de la cultura, y lo que piden es que se haga de una forma escalonada. En fin, yo creo que es una moción que no tiene sentido, o sea, eso se va a hacer así, está ya, se ha librado el presupuesto para este último trimestre, que era el que tenía de vigencia, y después pues irá, de manera que no tiene sentido el apoyarla. Yo creo que si lo hubieran presentado como un ruego, en fin, pues hubiera tenido otra virtualidad, pero vamos, así como moción nos parece que no debemos apoyarla. En cambio, esta de la formación y composición de las juntas vecinales en los barrios incorporados, pues nos parece lógica, es una cosa que hay que hacer y que cuanto antes se haga, pues mejor. Y yo creo que incluso el equipo de gobierno estará de acuerdo en esto, porque no tiene vuelta de hoja. La constitución del Consejo de la Policía Local, pues lo cierto es que estamos a nosotros se nos ha entregado un borrador para modificar ese reglamento de la policía y ahí también pues se trata el tema del Consejo de la Policía Local, así que yo creo que tampoco vamos a entrar a apoyar esa moción porque es una cosa que está en marcha para solucionarse. Luego hay un par de mociones, esta es la primera, y es respecto a las adjudicaciones de distintos servicios externalizados del Ayuntamiento, como es el servicio de limpieza. Lo que proponen es que se haga, en lugar de en un único contrato, como se ha acordado, pues que se haga en varios contratos, porque según ellos, pues así tendrían más acceso a empresas segovianas de menor tamaño que tal vez no puedan abarcar todo el conjunto de la limpieza del Ayuntamiento. Pero no vemos tampoco ninguna ventaja, es una opinión, pero el Ayuntamiento pues pensamos que ha elegido la contrata que económicamente y por las garantías de servicio pues es más conveniente para la ciudad y vamos, para el Ayuntamiento, y por lo tanto tampoco nos parece oportuno. Esta del mercado de la Plaza Mayor, pues sí, también es una cosa que nosotros siempre hemos reclamado, o sea, que se haga por el lugar en que se celebra, pues se tenga mucho cuidado en la estética y aparte de otras cuestiones que también habría que tratar, de cómo afecta a los establecimientos hoteleros de la plaza, en fin, yo creo que hay que hacerlo compatible una cosa con otra y que sí, que se debe retomar, intentar unificar estéticamente. Ya se hizo en tiempos y además por propuesta de Izquierda Unida, pero aquello hubo reuniones, hubo conversaciones, pero la verdad es que no se llegó a ejecutar porque, bueno, pues los comerciantes pedían unas cosas, el Ayuntamiento solo ofrecía parte y no se llegó. Yo creo que se ha llegado a un punto verdaderamente un poco difícil de solucionar en este sentido, porque se ha ido permitiendo el establecimiento de vehículos, en algunos casos muy grandes, y eso pues tiene difícil solución. No es como los puestos con una estructura metálica y un toldo,
que es mucho más fácil de unificar, pero los vehículos va a ser mucho más complicado. Pero vamos, nosotros estamos de acuerdo en que hay que intentarlo y vamos a apoyar esa moción también del Partido Popular. En la normativa en materia de visitas gratuitas a la Casa de la Moneda, pues efectivamente, al ser un bien de interés cultural, está obligado a tener 4 visitas al mes gratuitas. Pero lo cierto es que en este momento, aunque se está haciendo algunas visitas los domingos, vamos, una visita cada domingo de pago, o sea, me parece que son 5 euros la visita guiada, pues no hay un régimen normal de visitas. Entonces, efectivamente, tampoco es cuestión de decir, bueno, hay 4 visitas de pago y vamos a poner las 4 visitas a las que obliga la ley gratuitas. Yo creo que de momento, hasta que eso se abra ya de una forma regular, que por la información que yo tengo pues va a ser este otoño, sí que se debería establecer alguna visita, o sea, un día por lo menos al mes de visita gratuita, pero tampoco tiene mucho sentido que sean 4 cuando las de pago solo son 4, ¿no? Entonces lo que vamos a proponer es eso, que se modifique en este sentido, que se haga alguna visita al mes gratuita, pero no necesariamente las 4 hasta que no entre en funcionamiento de una forma normal la cafetería y el resto, el propio museo y el funcionamiento de los ingenios, ¿no? Respecto al Teatro Cervantes, claro, aquí el Partido Popular siempre hace una demagogia bastante que se vuelve en contra, ¿no? Porque siempre reclama los frescos que había en el techo, reclama el estado, cómo se perdió la estructura del edificio, y realmente eso es culpa del Partido Popular. O sea, el Partido Popular perdió muchísimo tiempo desde que se expropió, siendo alcalde Juan Antonio Perteguer. Lo mismo que ocurrió con la Casa de la Moneda, dejó ese proyecto abandonado, aquello se fue arruinando por falta de mantenimiento, y los frescos del techo estaban irrecuperables cuando se retiraron, vamos, cuando se retiró como documentación de lo que ahí había, ¿no? El resto de la estructura igual. Tenemos que recordar que en el mandato del Partido Popular se hizo un concurso de proyectos de ejecución de un edificio auditorio, de congresos, etcétera, que se adjudicó a un arquitecto catalán y que no se podía ejecutar. O sea, eso es una cosa que nunca he podido entender, y nosotros en su momento protestamos, ¿no? Que un proyecto de ejecución se pagase, porque se pagaron 70 millones de pesetas entonces por ese proyecto, que se tiraron a la basura, y no se podía ejecutar ese proyecto, y aquello quedó ahí abandonado precisamente por esa razón. Ellos pensaban que, bueno, primero pagaban el proyecto y luego modificaban el plan de ordenación, cosa que no se ha hecho todavía. O sea que hay que tener en cuenta lo que se imagina el Partido Popular que se puede hacer y lo que luego realmente se ha hecho. De manera que eso me parece que deberían de tenerlo en cuenta a la hora de proponer soluciones. Pero por otra parte, sí que hay un proyecto ya presentado en el que estaremos más o menos de acuerdo, pero que ahí está y que está aprobado ya por la Comisión Territorial del Patrimonio. Entonces, lo que hay que hacer es empezar la obra en conjunto del Teatro Cervantes, que consideramos prioritario por encima de cualquier otra cosa, de Palacio de Congresos y de otros proyectos más, no sé, faraónicos, pero esto sí que lo consideramos prioritario. Entonces, cuando habrá que quitar las cerchas y realizar otros proyectos, o sea, que nos parece que tampoco tiene ningún sentido y no lo vamos a apoyar. La otra moción se refiere, lo mismo que a los servicios de limpieza, en este caso es a los de telefonía. También dice que si se hubiera dividido ese contrato, que hubiera sido más beneficioso, no sabemos para quién. Luego he oído declaraciones que relacionan a la empresa a la que se ha adjudicado con alguna persona del Partido Socialista. Me parece que eso no tiene ningún sentido. Y ahora, medidas de austeridad en los servicios de telecomunicaciones, pues bueno, puede ser. O sea, no sé, yo creo que siempre hay que tener un control sobre los gastos corrientes del ayuntamiento para que no haya excesos por parte de nadie, pero creo que eso es una cosa evidente y que no hay tampoco por qué presentar como moción, ¿no? Parece que, no sé, a mí me gustaría saber lo que se gasta en las empresas, que ellos conocen muy bien,
en telefonía y si es equiparable con el gasto que hay en el ayuntamiento o no. Posiblemente ellos tendrán más datos y me parece muy bien que hagan esas objeciones, pero vamos, no me parece tampoco como para presentar una moción en ese sentido y no lo vamos a apoyar. Y nada más. Bueno, con respecto a la moción, Sí. se dice que se encargue, que sean los servicios municipales los que estudien un poco de qué manera. Izquierda Unida ya tiene una idea de cómo se puede restringir. Pues sí. Cerrando con cámaras en, no sé, en los puntos de abajo y, claro. y quitando la hora o no. Es no que sé.